Muchas gracias por la invitación a la Fraternidad Médicos Unidos por México y a la Academia Mexicana de Pediatría. Vamos a empezar a platicar sobre el tema de este día que me tocó exponer, el niño con cefalea. Yo soy la doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, soy neuróloga pediatra del Hospital Ángeles de la ciudad de Juárez y hoy vamos a platicar por qué es tan importante en la pediatría de primer contacto la cefalea. La cefalea es un síntoma muy común en la pediatría. Más del 75% de nuestros niños sufrirán en algún momento un episodio de cefalea en su vida y es una de las 5 causas de la consulta con el neurólogo pediatra. La cefalea en la infancia puede ser recurrente y puede ser un problema de salud importante que muchas veces nos lleva a gastar sumas grandes económicas por el tipo de estudios que se tienen que hacer cada vez que encontramos una cefalea y sobre todo muchas veces por la cronicidad de estos síntomas que aparecen en nuestros niños y que muchas veces inician en la etapa de la infancia y se lleva hasta la edad adulta. Y sabemos que hasta un 75% de los niños que tuvieron dolores de cabeza frecuentes durante la infancia lo van a presentar a nivel de la etapa adulta y que un 20% de los niños en la etapa escolar y adolescencia nos dicen que el año pasado tuvieron un episodio fuerte de dolor de cabeza. ¿Cuál es la epidemiología de esta situación? La prevalencia en general aumenta conforme los niños van creciendo. En los menores de 3 años tenemos que hay un 3 a un 8% de los niños que presentan dolores de cabeza. Los menores de 5, de 15 a 19%, menores de 7 del 37 al 52% de los niños y de 7 a 15 de un 57 a 82% de los pacientes pueden presentar estos dolores de cabeza. La cefalea en la infancia es un motivo frecuente de la consulta y muy comúnmente se lo van a topar tanto el pediatra como primer contacto, como el médico de urgencias, como los médicos generales y van a tener estos chiquitos que llegan con estos dolores de cabeza. La mayoría de las veces estos dolores de cabeza no van a obedecer a una situación grave, sin embargo es muy importante encontrar una causa y tratamiento, sobre todo cuando existe una cefalea con cronicidad y que va ascendiendo. ¿Cómo se clasifican las cefaleas? Bueno, las últimas clasificaciones que son de la clasificación Headache Disorder, que es la número de la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, apareció en el 2013 y ha sido una de las clasificaciones más completas, ya que se consideran 2 grandes grupos en cefalea según la causa, que puede ser primaria, cuando no hay un trastorno definido causante de la misma, y secundaria o sintomáticas cuando son causadas por un trastorno definido, por ejemplo, por una tumoración, por alguna infección, etcétera, y todas estas tienen una función de acuerdo a los criterios clínicos, que es lo más importante. La diferencia entre las cefaleas primarias y secundarias es que en las cefaleas primarias no hay una alteración estructural subyacente, quiere decir no hay una causa específica. Y un ejemplo de ellas pues es la migraña, que es la causa más común de cefalea en los niños, la cefalea tensional, la cefalea en racimos, la hemicrania paroxística, la cefalea primaria punzante, la cefalea primaria de la tos, la cefalea asociada al ejercicio físico y las cefaleas secundarias que pueden ser con una alteración estructural que pueden ir desde un traumatismo cráneoencefálico, los trastornos vasculares, los trastornos intracraneales no vasculares, las infecciones, la ingesta o supresión de sustancias, los trastornos metabólicos o de homeostasis, las alteraciones de las estructuras faciales, etc. Y gracias a esto, pues tenemos que encontrar que estas cefaleas secundarias pueden ser atribuidas a todas estas situaciones, muchas veces atribuidas a infección, atribuidas a los trastornos de la homeostasis y pueden ser atribuidas también a ciertas sustancias, medicamentos o a la supresión de las mismas, dependiendo de la causa. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos más importantes? Bueno, de acuerdo a esta clasificación, se clasifica en migraña sin aura cuando al menos tenemos 5 crisis que cumplen con los criterios de episodios de cefalea entre 4 y 72 horas en el adulto, cefalea presente al menos de 2 de las siguientes características: localización unilateral, dolor pulsátil, dolor de intensidad moderada o severa y que empeora con condiciones de abandono o en la actividad física habitual. Obviamente estos síntomas son mucho más difíciles de describir por nuestros niños, entonces muchas veces tenemos que ser muy evidentes en cómo les preguntamos cómo es el dolor. A veces tenemos que decir, sientes como que te entierran algo, sientes que algo se hace así adentro de tu cabeza, porque si le decimos, tienes cefalea pulsátil a un niño pequeño, pues no va a saber ni qué es pulsátil. Tenemos que ser muy específicos en estos síntomas para poder saber. Y tenemos que decirle, señálame con un dedo dónde empieza el dolor de cabeza, es a nivel del ojo, es a la parte de atrás, es en toda la cabeza, porque la clínica es básica y fundamental para que podamos establecer qué tipo de dolores de cabeza. Y puede tener también náuseas y vómitos, fotofobia y fonofobia.
La diferencia entre las clasificaciones de adultos y niños es que estas crisis pueden durar entre 2 y 72 horas en los niños y adolescentes, más cortas que en el estado del adulto, y la localización, que es bilateral comúnmente en niños y adolescentes, a diferencia del adulto también. Esto lo vemos muy frecuentemente en menores de 18 años y muchas veces decimos, es que no puede ser una migraña porque la localización es bilateral. Pues sí puede ser, es una de las características específicas en niños. Ahora, la diferencia con la migraña con aura. Al menos debe de tener 2 crisis que cumplan los criterios del aura, que comprenda síntomas visuales, sensitivos y o del lenguaje. Todos ellos complementan y son reversibles. ¿Qué significa? Muchas veces el niño refiere que está teniendo problemas en la cuestión de lo que viene siendo el ver, el oír, a veces incluso sensoriales, a veces incluso empiezan a tener otro tipo de alteraciones sensitivas y esa es una de las cosas que nos tiene que llamar la atención y tiene que tener al menos 2 de las siguientes 4 características. Una progresión gradual de al menos uno de los síntomas de aura durante un periodo mayor de 5 minutos y 1 o 2 de los demás síntomas que se presentan consecutivamente. Cada síntoma del aura debe de tener una duración mínima de 5 a 60 minutos y al menos uno de los síntomas de aura puede ser unilaterales. El aura se acompaña o sigue antes de 60 minutos de los dolores de cabeza y debe de no tener otra causa que nos explique el por qué este dolor. No es muy común la cefalea con aura, la migraña con aura en los niños y es muy importante saber que la mayoría de los niños tienen migrañas simples, donde a veces no vamos a encontrar esta aura y donde vamos a encontrar las características que platicamos de que sea bilateral y con una menor duración. Ahora, el diagnóstico diferencial principal lo hacemos con la cefalea tensional, que cada vez vemos más en nuestros pacientes. Es muy frecuente que tengamos cefaleas tensionales en nuestros niños, sobre todo en la etapa escolar, en los periodos de lo que son los exámenes, en los periodos de un alto estrés, y es muy común que lo veamos en los finales del año, antes de las graduaciones o antes de las situaciones específicas familiares, y ahí tenemos que sospechar siempre que se trate más de nada de una cefalea tensional. Si el niño tiene los dolores de cabeza mientras está en la escuela y en cuanto sale de vacaciones esos dolores de cabeza desaparecen, pues es lo primero que tenemos que sospechar. Al menos debe de tener 10 episodios de cefalea que aparezcan al menos un día durante menos de 12 días del año y que cumplan los criterios de un dolor de cabeza de 30 minutos a 7 días y 2 de las siguientes características, o la localización bilateral o la calidad opresivo-tensiva, a diferencia de que pulsa, sienten una banda a nivel de su cabeza que les duele intensamente, no empeora con la actividad física comúnmente, eso es muy importante, no tiene náuseas, no tiene vómitos y puede tener o no fotofobia o fonofobia. No es común que tengan las dos. Es muy frecuente que nos digan es que no soporto la luz o es que no soporto el ruido, pero cuando nos dice que tiene las dos, es uno de los criterios que no son comunes. La cefalea tensional episódica frecuente se habla cuando al menos tenemos 10 episodios que ocurren de 1 a 14 días al mes y que duran más de 3 meses o más de 12 meses y menos de 180 días al año y que cumplen con los criterios anteriormente comentados. Y la cefalea tensional crónica es aquella que se presenta en la mitad de 15 días al mes durante más de 3 meses por más de 180 días al año y que cumple con los criterios de duración de minutos al día y al menos 2 de las siguientes cosas. Una localización bilateral, una calidad opresivo-tensiva, igual que la anterior, una intensidad leve a moderada, es la diferencia, y no empeora con una actividad física habitual como andar o subir escaleras y solamente puede tener o fotofobia o fonofobia o algunas náuseas leves. Todo esto es muy importante que sepamos que a veces podemos confundir los síntomas y que muchas veces un paciente puede tener los 2 tipos de dolores de cabeza. La mayoría de los dolores de cabeza en los seres humanos son mixtos. ¿Qué significa? Pueden iniciar con una cefalea tensional y puede seguir o desencadenarse una parte migrañosa. Y es muy común que nuestros niños tengan de los 2 criterios, que comiencen primero con cefaleas tensionales y después de este estado tensional se desate una cefalea migrañosa y que a veces ese mismo paciente tenga nada más episodios de cefaleas tensionales o a veces nada más episodios de cefalea migrañosa. Por eso es muy común que podamos tener mezcla de estos síntomas y que sepamos identificar, porque cuando hay una cefalea migrañosa involucrada, pues es muy importante dar un preventivo si los episodios son con frecuencia de más de 2 episodios al mes que llegan a hacer que tenga no poder ir a la escuela, no poder efectuar sus actividades diarias, el tener que aislarse, el tener que tomar un medicamento para el dolor, etc. Los cambios en la clasificación actual han hecho que estos criterios, a diferencia, es un grupo también que acepta síndromes episódicos.
que anteriormente podían ser asociados a la migraña o que se les llamaba equivalentes migrañosos, y con cierta especificidad pediátrica como el vértigo paroxístico benigno o la tortícolis paroxística benigna, que anteriormente no se tomaba en cuenta en las clasificaciones anteriores. Ahora, ¿cómo es que el cerebro tiene el dolor? ¿Cómo es el mecanismo del dolor en nuestros niños? Hay que acordarnos que hay diferentes estructuras que pueden provocar este dolor. Extracraneales están las arterias y las venas de las superficies de cráneo, están los senos paranasales, están las mastoides, están las órbitas, los dientes, los músculos de la cabeza, cuello, los pares craneales sensitivas como el del par 5, el del 9, el del 10. Y a nivel de las cuestiones intracraneales, pues tenemos principalmente las arterias de las bases del cráneo, senos venosos, venas que drenan en ellos, la dura madre de la base del cráneo y el parénquima cerebral con la mayor parte de meninges comúnmente son insensibles. Esto no es frecuente que cuando hay una lesión nos dé alguna manifestación. Lo más importante en nuestros pacientes cuando tienen una cefalea es una evaluación clínica, anamnesis y exploración física. La anamnesis es la principal llave que nos proporciona una orientación diagnóstica principal y que nos permite saber después, gracias a una exploración física, alertarnos sobre si existe alguna situación más importante que tengamos que buscar en este tipo de problemas. Es importante diferenciar entre el primer episodio de cefalea aguda y el resto de posibilidades temporales de evolución con cefalea, como los cefaleas agudas recurrentes, episódicas y crónicas. Y dentro de la anamnesis, pues tenemos que involucrarnos para ver cómo están las conductas motoras, su lenguaje social, su adaptación, cómo van en la escuela estos niños, si tienen antecedentes de haberse golpeado, si tienen antecedentes de haber convulsionado, si han tenido procesos infecciosos, si tienen fiebre, si se han desmayado, si tienen amigdalitis de repetición o sinusitis de repetición. La anamnesis familiar, los antecedentes familiares son sumamente importantes. Por ejemplo, sabemos que el 90% de los niños que tienen migraña han tenido antecedentes familiares de la migraña, las anamnesis de la cefalea, los tipos de dolores de cabeza, cuándo comenzó el primer episodio, si coincide con alguna situación en específica, a qué horas le pasa, qué tan frecuente le pasa, cómo comienza la crisis del dolor, cuánto dura, qué tan intensa es durante el primer tiempo y cuánto dura la intensidad y después cuántas horas sigue después de este dolor de cabeza. Y obviamente una exploración física que tiene que ser completa, pediátrica, que va desde toda la revisión del oído, el orofaringe, a nivel de las piezas dentarias, las cuestiones musculares, todo lo que hemos platicado que son sumamente importantes, los pares craneales, la agudeza visual, los reflejos osteotendinosos, los tonos musculares y el fondo de ojo, que es muy importante, sobre todo en la cronicidad de estos dolores de cabeza. Las claves importantes. ¿Cuándo comenzó este dolor de cabeza? Nosotros sabemos que un paciente de reciente inicio con la cefalea es muy importante descartar situaciones agudas. Si este paciente tiene 2 años con ese dolor de cabeza, pues difícilmente va a ser un tumor o difícilmente va a ser una infección. Entonces eso nos tranquiliza y es sumamente importante. ¿A qué horas aparece? La diferencia de las cefaleas tiene que ver también con el horario. La cefalea por hipertensión intracraneal es frecuentemente nocturna, sobre todo al final del sueño, cuando nos vamos a despertar, o bien matutina, justo al despertar. La diferencia con la migraña es que puede ocurrir a cualquier hora del día. La migraña nos puede dar en la mañana, en la noche, en la tarde, a cualquier hora y tiene que ver mucho con los eventos desencadenantes. Y la cefalea tensional comúnmente es posterior a la escuela o predominantemente vespertina o durante el proceso de la escuela. Entonces, cuando un niño comúnmente se despierta con dolores de cabeza y tiene un dolor de cabeza muy intenso en las mañanas, lo primero que tenemos que descartar es que no exista un tumor o otra causa de hipertensión intracraneal. ¿Cuánto duran estos dolores de cabeza? La mayoría de las migrañas duran más de 30 minutos y menos de 3 a 4 horas. Si el dolor de cabeza es persistente y tiene muchas más horas de duración, esto no es común que sea una migraña. Si el niño tiene 7 días con dolores de cabeza y no se lo quitan, difícilmente va a ser una cuestión de migraña. La cefalea continua siempre debe de hacernos sospechar organicidad y lo primero que tenemos que hacer en ese paciente es un estudio de neuroimagen. ¿Cuál es la frecuencia y el patrón temporal? Ahora sabemos que la cefalea claramente episódica es más probable que tenga que ver con un origen primario. O sea, es más común que un niño que tiene dolores de cabeza cada mes o cada 3 meses vaya a ser una cuestión migrañosa, obviamente. Y la cefalea tensional, pues habitualmente la vemos junto a situaciones emocionales cuando tienen exámenes, cuando tienen mucha tarea, cuando se desvelaron,
por ejemplo, en los niños que están sus papás teniendo alguna situación, alguien enfermo, o si se están divorciando sus padres, etcétera, vemos que más comúnmente tiene que ver ante las situaciones estresantes y que frecuentemente se asocia con esas. Aunque en ocasiones podemos no encontrarlo tan claramente y siempre que vemos una cefalea atencional tenemos que investigar ese paciente si no tiene un trastorno de ansiedad generalizado de la infancia o si no tiene una depresión, que tengamos que ayudarlo de alguna otra forma. El patrón temporal. ¿Cómo es el tipo de dolor de cabeza? Es sumamente importante en cuanto a los síntomas y al tiempo. Las cefaleas agudas, que son las que más nos deben alertar, sobre todo en la edad pediátrica y a nivel de urgencias, son de inicio súbito y de gran intensidad. Las cefaleas crónicas progresivas van aumentando con el tiempo y estas también nos tienen que orientar sobre organicidad, porque recordémonos que muchos de los tumores pueden empezar con esta cronicidad progresiva y que muchas de las neuroinfecciones pueden presentarse con esta situación de cefalea aguda. La aguda recidivante puede tener eventos donde podemos tener situaciones de dolor y después mejoría, y obviamente las crónicas no progresivas habitualmente nos hablan de las cefaleas primarias, como ya platicamos. Siempre tenemos que preguntarle al paciente, ¿existe algún precipitante? ¿Hay algo que le esté generando este dolor de cabeza? Porque las cefaleas primarias como la migraña pueden tener múltiples factores precipitantes, si comió, qué tipo de alimentos. Recordémonos que el más común en la etapa pediátrica pues es el chocolate, pero hay muchas situaciones que pueden darnos, como los quesos, sobre todo entre más añejos, más dolores de cabeza, todo lo que viene siendo los embutidos, todo lo que son, por ejemplo, las situaciones con mucha grasa, las nieves, entre más buenas son las nieves, más tipo de esta grasa animal tiene, es más fácil que tengamos este tipo de dolores de cabeza. Los alimentos enlatados, el benzoato de sodio, la cafeína. Muchos pensamos, es que el café solo viene con cafeína. Pues no, los refrescos que toman nuestros niños muchas veces, los tés helados, los té verdes, todos estos pueden ser precipitantes importantes. Y en los adolescentes, los edulcorantes, todo lo que viene siendo los stevias, los esplendas, etcétera, pueden generar este tipo de situaciones, o los cambios hormonales que son frecuentes como la menarca o la menstruación, y obviamente cuando el niño no duerme o no come o pasa periodos largos sin alimentarse, y a veces lo vemos, por ejemplo, en los pacientes que están bajo tratamiento con alguna situación como algún medicamento para trastorno de atención, al momento que termina también el efecto de estos medicamentos podemos tener este tipo de dolores. La cefalea tensional puede en ocasiones tener un claro patrón reactivo a eventos precipitantes, pero en ocasiones puede ser no tan evidente, y cuando hay una cefalea que empeora con ejercicio o maniobras de aumento de presión intracraneal, siempre tenemos que descartar que no sea una situación sintomática de algún tumor o de alguna otra cosa que esté aumentando la presión intracraneal. La localización. La migraña pediátrica es al menos la mitad de los pacientes frontal bilateral, a diferencia del adulto, como ya platicamos. La tensional suele ser holocraneal en toda la cabeza, y la cefalea unilateral fija y selectivamente occipital nos debe de hacer sospechar que no exista alguna situación ocupativa. El tipo de dolor de cabeza, que es el problema aquí en pediatría, es que cuando nosotros les preguntamos a los niños, ¿cómo te duele? ¿Es pulsátil? No nos pueden decir, y muchas veces ni siquiera ellos han pensado cómo es el tipo de dolor. Entonces, el hacer un dibujo, el hacerles los gestos, les va a ayudar mucho para que adquieran un poquito más de esta información sobre el dolor de cabeza. Si hay síntomas donde es muy importante hacer una buena anamnesis, es en las cefaleas. Entonces, tenemos que preguntar con mucha especificidad cómo son los dolores, si siempre son iguales, si siempre empiezan en el mismo sitio, si la duración es igual o si cambia. Y cuando la cefalea descrita puede ser opresiva o inespecífica, puede corresponder a cualquier tipo de cefalea primaria o secundaria. Muchas veces no nos van a poder decir exactamente cómo es. Los pródromos que puede haber. Siempre hay que preguntar de forma orientada los síntomas previos. ¿Sentiste que se te duerme la cara? ¿Sentiste que se te duerme el brazo? ¿Tuviste un problema para hablar? ¿Empezaste a ver algunos escotomas o fosfenos? ¿Veías manchas? ¿Veías luces? ¿Te daban ganas de vomitar? Todas estas cosas son muy importantes y cuando existen nos orientan más hacia una migraña. En los vómitos de la hipertensión intracraneana no ocurre siempre que vengan acompañados de dolores de cabeza, y eso es muy importante, porque muchas veces diferenciamos el vómito por el dolor de cabeza, pero a veces en la hipertensión intracraneana el vómito puede aparecer sin el dolor de cabeza y a veces puede venir acompañado con el dolor de cabeza. Entonces, cuando nos dice que un paciente está vomitando, hay que preguntarle, ¿siempre hay dolor de cabeza cuando este niño vomita? No, a veces vomita sin dolor de cabeza. Lo primero que tenemos que descartar es que no exista
un aumento de la presión intracraneal. Ahora, ¿cuál es la orientación diagnóstica de la cefalea aguda? La cefalea aguda, cuando es el primero o los primeros episodios, obviamente es la que más nos tiene que preocupar. Cuando es con fiebre, hay que ver si hay una historia de signos que tengan que ver con infección del sistema nervioso central. Si obviamente encontramos alteraciones meningias, si encontramos alteraciones de estupor, si vemos pérdida de la conciencia, si vemos hiperreflexia, pues inmediatamente hay que hacer una derivación hospitalaria y hay que seguir con los protocolos de hacer estudios de neuroimagen y una punción lumbar. Y cuando no, hay que pensar que puede ser una cefalea febril, porque en muchos de nuestros casos nuestros niños pueden tener fiebre, que ocasiona una cefalea muy intensa y muy aguda, pero que puede ceder en cuanto controlamos la temperatura. Cuando este niño no tiene fiebre, entonces tenemos que ver si hay una historia de exploración sugerente, que hay algo en el cerebro. Y si pensamos que puede haber una alteración donde hay reflejos sociotendinosos diferentes en un brazo que en el otro, alteraciones de focalización, alteraciones donde perdemos ciertas cosas como la marcha, si tenemos ataxia, si tenemos otro tipo de situaciones, pérdida del equilibrio, inmediatamente tenemos que pensar en una situación ocupativa o si hay alteraciones de los pares craneales. Es muy importante que no se nos olvide revisar todos estos pares craneales porque muchas veces nos dan justamente la causa o bueno, el motivo de lo que puede estar sucediendo. Y cuando no, puede haber valoraciones de posibles causas orgánicas como los fármacos, hipertensión, ejercicio, y a veces hay que acordarnos que también puede ser que abra como primer síntoma de una cefalea primaria. La etiología de la cefalea según la periodicidad nos ayuda mucho para saber cuándo es aguda, si es fiebre, infecciones, otitis, sinusitis, traumatismos, primera crisis de migraña, meningitis o encefalitis, las hemorragias intracraneales, los procesos expansivos, la hipertensión arterial, hipotensión arterial, síndrome postpuncional. Aquí es muy importante que nos acordemos que también nos pasa, ¿verdad? En muchos niños que están, por ejemplo, bajo alguna quimioterapia intratecal y que muchas veces podemos tener, aunque le hayan puesto muchas quimioterapias intratecales en alguna postpuncional, tener este tipo de dolores. Y la etiología de la cefalea subaguda, que no sea una sinusitis, una cefalea tensional, un pseudotumor cerebri, procesos expansivos intracraneales, hipertensión arterial, la hidrocefalia, hematomas subdurales, etc. Las etiologías de las cefaleas recurrentes crónicas siempre debe ser la migraña y sus variantes, las cefaleas tensionales, los errores de refracción ocular. Cuando nuestros niños normalmente tienen estas cefaleas recurrentes o crónicas es cuando ya casi salen de la escuela, que ya estuvieron todo el día tratando de forzar mucho la vista o estuvieron muchas horas frente a la computadora o tratando de hacer tarea y comúnmente es después de este tiempo. Las neuralgias del trigémino que habitualmente cursan con áreas específicas, la hemicrania paroxística crónica, la cefalea en racimos, la cefalea por ejercicio o analgésicos, las anomalías de Chiari. Y hay que acordarnos que la anomalía de Chiari 1 puede llegar a tener una cefalea muy intensa y que puede ser también recurrente, que puede hacer a ciertos ejercicios o ciertas actividades cuando van a hacer alguna actividad física mayor y que muchas veces se debe al disminuir esta presión. Siempre que tenemos una cefalea que nos habla de que hay alguna situación más de focalización, necesitamos hacer un estudio por imagen siempre, porque este es el principal temor que tenemos todos los neurólogos, pediatras, cuando nos llega un paciente con una cefalea recurrente. Vemos a veces procesos expansivos intracraneales. Este es uno en una niña de 5 años con una cefalea aguda como único síntoma, sin convulsiones, sin alteraciones motoras y un edema de papila bilateral asociado. Este es otro de ellos, un astrocitoma pilocítico con una tumoración en el hemisferio cerebeloso, componente quístico y un componente sólido, ¿verdad? Que vemos aquí muy claramente que colapsa el acueducto de Silvio. Y este es otro meduloblastoma que también tiene como primer inicio de síntoma una cefalea intensa, donde hay una tumoración en el cuarto ventrículo con realce intenso y heterogéneo. Y vemos diseminación leptomeningia. Entonces, siempre que buscamos o que pensamos que hay alguna situación neurológica asociada a ese paciente, hay que hacerle un estudio por imagen. Obviamente, la hipertensión intracraneal, pues tenemos que investigar los vómitos persistentes, el aumento de la cefalea con deposición, micción o tos. Esto es muy importante cada vez que hacen un esfuerzo, que levantan la mochila, que cargan algo pesado, viene el dolor de cabeza. La cefalea al final del sueño nocturno y al despertar, los cambios de carácter que pueden a veces pensar que son confusiones, la localización fija persistente, el incremento progresivo en el tiempo, frecuencia o intensidad y la asociación con crisis convulsivas. También muchos de nuestros niños con tumores intracraneales abren con crisis convulsivas y la cefalea es posterior. Así que eso es algo muy importante. Un paciente que ha comenzado a convulsionar y que empieza con dolores de cabeza tiene que alertarnos.
En la exploración física los podemos encontrar a veces con letargia, estupor, con trastorno en el movimiento, sobre todo ataxia, rigidez nucal, diplopia, alteración del crecimiento, pero muchas veces podemos no llegar a ver el edema papilar, que sería lo ideal en todos los pacientes, porque sobre todo a nivel de los niños, cuando los niños están un poquito inquietos o un poquito irritables, a veces no es tan fácil verlo si no hacemos una dilatación pupilar. Uno de los puntos claves de la evaluación siempre hay que tratar de ver este edema papilar, o sea, tratar de ver el fondo de ojo e insistir en hacerlo. Y cuando vemos cualquier cosa dudosa sobre un edema papilar, debe de ser ese paciente evaluado en un ámbito hospitalario y con neuroimagen de inmediato. Aunque vean al paciente estable, si ustedes ven un edema papilar, en ese momento se tiene que enviar al paciente al hospital y se tiene que hacer esta neuroimagen. ¿Cuáles son las indicaciones para decidir en si se realiza o no una tomografía o una resonancia magnética craneal? La presencia de los signos neurológicos anormales en la exploración clínica. Cualquier situación que notamos de alteraciones en los reflejos, de asimetría y sobre todo si hay en los niños pequeños un incremento del perímetro cefálico. Los hallazgos de focalidad en el electroencefalograma o la existencia de migraña y convulsiones, sobre todo en un mismo episodio. Un paciente que está convulsionando y tiene dolores de cabeza, siempre hay que hacer un estudio de imagen, aunque pensemos que es una migraña. Las migrañas con una aura prolongada, que muchas veces puede ser confundida con un síndrome de una parálisis de TOD, en las cuales los pacientes pueden tener la pérdida de la fuerza en el brazo, en la pierna, posterior a la salida de glutamato, que es un neurotransmisor inhibitorio, y que sabemos que excitatorio, que puede estar alterando toda la función interneuronal y que puede hacer que tengamos durante un periodo prolongado una pérdida del lenguaje, de la vista, de la audición, del movimiento, de la motricidad, y que muchas veces podemos pensar que es una migraña con aura, pero muchas de estas veces puede ser que venga acompañado con esta crisis y que la crisis sea tan imperceptible que lo que logramos ver es esta parálisis de TOD. La cefalea intensa con una lateralidad fija, la ausencia de respuestos analgésicos comunes, los cambios de comportamiento como una disminución en el aprendizaje. Si el niño de repente iba muy bien en la escuela, tenía puros 10 y le estaba yendo perfectamente bien, empezamos a ver que ya no se puede concentrar, que pierde su atención, que está teniendo una progresión inadecuada. Y los despertares nocturnos frecuentes con dolores de cabeza o los dolores de cabeza cuando nos despertamos. Los cambios en el tipo de dolor de cabeza, si el dolor empezó de una forma y ha evolucionado, si es un dolor de cabeza subaguda con progresión a la gravedad, o sea, está empeorando constantemente, si es un niño inmunocomprometido con un dolor de cabeza de inicio reciente, cualquier niño que tiene estos antecedentes es muy importante, si es el primer dolor de cabeza o el peor dolor de cabeza que este niño ha tenido, si los signos y síntomas son sistémicos, o sea, si el niño no nada más tiene el dolor de cabeza, sino tiene muy mal estado general, tiene diarrea, tiene vómito, si es una cefalea asociada a confusión o cambios en el estado mental, todos esos son criterios que nos debe de hacer que tengamos una neuroimagen. ¿Cuándo podemos hacer un ataque y cuándo se tiene que hacer una resonancia? La TAC, cuando es un dolor de cabeza intenso de inicio agudo, cuando es una evolución subaguda que va empeorando, como ya platicamos, cualquier focalidad neurológica a la exploración física, papiledema o rigidez de nuca, fiebre, náuseas y vómitos que no son explicables por una enfermedad sistémica y cuando no podemos clasificar con mucha claridad en la historia clínica. Si nosotros decimos, es que tengo duda, si esto es un evento ya primario, si es una migraña, en ese momento tienen que hacer un estudio por imagen. Ante la duda y que ustedes no puedan clasificar claramente, es mejor hacerlo. Las indicaciones de la resonancia, cuando hay una hidrocefalia en una tomografía, es muy importante para delimitar la obstrucción. Cuando hay la sospecha de lesiones ocupantes en el espacio de la fosa posterior, silla turca o seno cavernoso, cuando hay un dolor de cabeza por tos o cuando queremos descartar una malformación de Arnold-Chiari, cuando hay una presión intracraneal aumentada y queremos descartar una trombosis venosa central, cuando tenemos una sospecha de cefalea por hipotensión y cuando tenemos una sospecha de infarto migrañoso. Todo esto debe de hacernos pedir una resonancia porque eso no lo vamos a poder ver en una tomografía simple y es muy importante que tengamos todos estos datos para llevar un diagnóstico certero. Partes importantes de la anamnesis también, ¿qué se hace durante el episodio? Hay que preguntarle al paciente, bueno, cuando le duele la cabeza, ¿qué toma? ¿Cómo le funciona? ¿Se toma el paracetamol? ¿Se toma el ketorolaco? ¿Hace alguna otra maniobra? ¿Se pone hielo sobre los ojos, detrás de la nuca? Todas esas son cosas que nos van a hablar de la gravedad y de la intensidad de los síntomas. Y dentro de esto es muy importante
investigar los factores precipitantes. Se asoleó demasiado, se desveló, ha estado nervioso, angustiado, preocupado, no ha comido a sus horas, hay algunos alimentos específicos que hagan que esto se desate, ha hecho demasiado ejercicio, tenemos cambios de altitud, por ejemplo, si están obviamente en vuelos en avión, etcétera, tiene que ver con los periodos menstruales, hay cambio en la iluminación, si estamos muchos horas expuestos a los electrónicos, hay que acordarnos que la luz de los electrónicos es 10 veces más intensa que la luz ambiental, y obviamente muchas veces incluso algunos olores pueden despertar estos dolores de cabeza. Y las formas de presentación de las cefalias crónicas progresivas, pues hay diferentes como la hidrocefalia, que puede ser comunicante o no comunicante, las neoplasias, que son las más temidas por supuesto, los abscesos cerebrales, los hematomas, el pseudotumor cerebral y las malformaciones Chiari o Dandy-Walker, que también son importantes y que muchas veces, a pesar de que ha existido toda la vida, empezamos a verlas principalmente en la etapa de la adolescencia con el crecimiento rápido. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay un dolor de cabeza? Si hay una cefalea aguda, inmediatamente ver si hay una enfermedad leve acompañante. Si sí hay, tratar la causa y observar ese paciente. Si hay una sospecha de patología grave, inmediatamente hay que canalizar ese paciente a urgencias. No decir, ay, bueno, mañana se interna, en este momento se va a urgencias. Si la cefalea es crónica y es progresiva, y está claramente progresiva, inmediatamente enviar a urgencias. Si es no progresiva, buscar todo lo que es la dieta, los horarios, las comidas, las normas de higiene importantes en ese paciente y observar al paciente. Si es una cefalea recurrente, lo primero que hay que pensar en la edad pediátrica es la migraña, porque por la proporción es mucho más común. Y obviamente aquí tenemos que investigar desencadenantes, aislamiento, tenemos que decirle al paciente que cada vez que le duele la cabeza nos apunte qué comió, qué desayunó, qué cenó, qué actividad estaba haciendo en ese momento, si durmió, en qué casa estaba, qué día de la semana era, porque todo eso nos va a orientar mucho. Si el niño tiene dolores de cabeza nada más entre semana y el fin de semana no le da, pues nos va a orientar también a que pueda ser una situación tensional. Si al contrario le da el fin de semana, que es cuando come lo que se le antoja, pues nos va a orientar hacia una situación también migrañosa. Y si los analgésicos simples no responden, es muy importante derivar al neuropediatra. Las cefaleas primarias y la migraña es posiblemente la más común y se han hecho muchos diferentes criterios, como ya platicamos, en cuanto a la duración con respecto a los adultos, en vez de 4 horas, de 2 horas, y en algunos casos se han discutido si hay migrañas que pueden durar menos de 2 horas en la infancia, aunque no está totalmente reconocido en los criterios diagnósticos. El tipo de migraña más común es el que no tiene aura. Es menos frecuente ver una migraña con aura pediátrica y solo un 20% de los pacientes pueden llegar a tener una aura típica durante la etapa. ¿Cuál es el papel de los neurotransmisores en las cefaleas primarias? Bueno, durante la migraña se genera una vasoconstricción a través de la acción de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, que puede ser secundaria a todos los factores precipitantes que ya comentamos, a lo que comemos, si no dormimos, si tenemos algún estímulo visual, si tenemos algún estímulo de dolor, etcétera. Y esto hace que se actúe sobre el músculo liso vascular de los vasos sanguíneos meningios y que se inhiben los nervios sensitivos perivasculares del trigémino que previenen la liberación de neuropéptidos vasoactivos y a través de receptores se produce una inhibición de la transmisión de la señal de dolor dentro del núcleo cerebral del tronco encefálico y en la sustancia gris periacueductal. Estos núcleos de RAFE tienen fibras serotoninérgicas y el locus coeruleus aporta fibras noradrenérgicas que nos hacen disminuir estas y las de la serotonina y permiten la generación del dolor. Entonces aquí estamos mediados, como ya vimos, por todas estas situaciones en estas vías que hace que comience el dolor y hay dos fases principales. La fase donde hay una vasoconstricción importante, que es cuando el dolor es muy intenso y muchas veces empieza toda esta aura, y después hay una fase donde este tono muscular se pierde y el dolor puede durar ya durante muchas horas, pero con una menor intensidad. ¿Se puede ver la migraña? Anteriormente con los estudios que existían pensábamos que no, pero tenemos cada vez mejores estudios. Aquí vamos a ver la diferencia, por ejemplo, en una imagen axial ponderada en difusión, en una imagen axial ponderada en T2 y un mapa cualitativo del flujo cerebral consecuencia de perfusión sin contraste, donde vemos el pseudocontinuous arterial spin labeling en esta parte y podemos llegar a ver donde existen ya vasoconstricciones que nos permiten poder evaluar específicamente estas situaciones de las migrañas. ¿Qué tan importante es hacerlo? En realidad la clínica y el descartar que no existe otra cosa lo podemos hacer con una resonancia magnética simple y contrastada y muchas veces no requerimos llegar a estos estudios tan específicos, pero ya se pueden evaluar en los estudios modernos.
Las cefaleas tensionales. La cefalea tensional no es siempre claramente reactiva a eventos estresantes, a veces parece que no hay una situación estresante, pero siempre es muy importante evaluar en este paciente problemas conductuales, trastornos anímicos, insomnio, alteraciones escolares, calificaciones, porque muchas veces cuando buscamos más a fondo encontramos. Y esta fisiopatología de cefalea de tipo tensional y autónoma trigeminal es diferente porque el estrés crónico provoca elevaciones persistentes de glutamato. Esta estimulación de los receptores del NMDA activa y conduce a la transcripción de ciertas sustancias y enzimas que dan un alto nivel de óxido nítrico y causan una vasodilatación de las estructuras intracraneales, como el seno sagital superior, además de situaciones nitrosativo que provoca dolor en otras estructuras como la dura madre. Y el dolor se dirige a través de las fibras C y las neuronas nociceptivas, a lo cual el dolor dorsal y el trigémino pueden ocasionar cambios moleculares y hace que tengamos dolores a nivel de centros como el tálamo, lo que lleva a una sensibilización central y que hace que tengamos neuronas terciarias y cambios adicionales en la percepción del dolor. Entonces, muchas veces pensamos que una cefalea tensional es una situación inventada o que el niño no tiene el dolor, pero hay un estrés que desencadena este dolor que es verdaderamente fisiológico y que puede ser intenso en ese paciente y siempre tenemos que pensar así. No decir, es que es estrés y por eso le duele la cabeza, pues sí, pero ese estrés está desatando toda esta situación, toda esta cascada de cambios químicos que está haciendo que tengamos un dolor que puede llegar a ser de una gran intensidad. Ahora, las características distintivas entre migraña y cefalea tensional en nuestros niños, el patrón temporal, normalmente la migraña son episodios de ataques recurrentes que duran entre 4 horas y 3 días, es frecuencia inusual de 1 a 2 por mes, pero variable entre 1 año a 2 semanas y debe de estar libre de síntomas entre episodios. Esto es muy importante. Cuando no tiene la migraña, el paciente está perfectamente normal. En la cefalea tensional, episodios recurrentes con dolores de cabeza que van de varios días, de 1 a 14 días afectados al mes, libre de síntomas entre episodios también, y la crónica tiene que tener más de 15 días afectados al mes, usualmente continua que no remite. Las características típicas usualmente son unilaterales y pulsátiles, pueden ser unilateral, pero con frecuencia generalizada, puede sentirse a nivel del cuello, puede ser usualmente descrita como opresiva, y la intensidad en la migraña puede ser moderada, severa, y en la tensional leve a moderada. Los síntomas asociados pueden estar la migraña asociada a vómitos y náuseas y usualmente a fotofobia y ofonofobia, que ya platicamos que en la edad pediátrica es nada más una de ellas. Y en la tensional generalmente no hay ninguna. Es raro que existan náuseas, fotosensibilidad y fotosensibilidad específica a algunos tipos de luz, pero no es común que esto suceda. El comportamiento reactivo en la migraña evita una actividad física, prefiere recostarse, habitualmente se aísla en su recámara, se quedan dormidos, apagan la luz, apagan todo, cierran ventanas, etcétera. Y en la cefalea tensional, el paciente puede sentirse o no buscar una causa específica. Puede ser a cualquier hora del día la migraña, es más en la tarde lo que es la cefalea tensional. La migraña puede ser pulsátil, como ya platicamos, la tensional opresiva, como un casco, y obviamente puede desencadenarse por alteraciones la migraña del sueño, alimentos a menstruación, cuando la tensional puede ser más por situaciones estresantes, empeora con actividad física o hace que se abandone la migraña, no empeora casualmente con esto la tensional y puede existir aura o no. Y a nivel de que vemos dónde está la ubicación del dolor, en los senos paranasales habitualmente el dolor está detrás de la frente y a nivel de pómulos. Los brotes del dolor pueden estar a nivel de un ojo, cuando es tensional pueden estar, como ya platicamos, en banda, y la migraña puede ser unilateral, pero en los niños, como ya platicamos, esto puede ser bilateral. Los típicos desencadenantes que ya hemos platicado, los estrés, los factores hormonales, sobre todo cuando llegamos a la parte de la pubertad. La migraña, una de las características que tiene es que durante la infancia es más común en los hombres, pero cuando llega la adolescencia es más común en las niñas y muchos de los niños desaparece la cefalea migrañosa y en las niñas empieza a hacerse más intensa y más frecuente y tiene relación con los ciclos hormonales. Y siempre tenemos que descartar que no sea una cefalea por abuso de analgésicos, porque muchas veces nuestros niños cuando tienen estos dolores crónicos empiezan a tomar excesivamente analgésicos y la gente que toma analgésicos diarios hace una cefalea por abuso de los mismos. Cuando tenemos un diagnóstico de migraña en pediatría, siempre es por medio de la anamnesis y la exploración, y cuando existe todos estos síntomas de alarma que ya hablamos, tenemos que descartar una cefalea secundaria, hay que hacer una evaluación específica, como ya platicamos, y cuando es una migraña hay que ver si es una migraña episódica
al menos 5 episodios de migraña, o si es una migraña crónica de más de 15 días al mes. Cuando es episódica y que es infrecuente, no se debe de tomar medidas farmacológicas, pero cuando es frecuente, que tiene más de 4 episodios al mes y que son incapacitantes, hay que hacer medidas no farmacológicas inicialmente, como la dieta, los cambios en los hábitos, etcétera, y cuando no mejora es cuando necesitamos hacer un tratamiento. En la migraña crónica, el diagnóstico diferencial siempre se debe hacer con la cefalea crónica diaria y con la cefalea de abuso de medicamentos, que no sea por un exceso de uso de fármacos para el dolor. Y cuando es por esto, es muy importante suspender o reducir paulatinamente la medicación causal. Ese paciente que se toma todos los días un paracetamol, lo primero que tenemos que hacer es quitárselo, porque esta puede ser la causa. Y las medidas no farmacológicas, pues obviamente tienen que llevar un tratamiento preventivo para optimizar el tratamiento episódico. Cuando hay una ausencia de signos de alarma, hay que hacer siempre diagnóstico diferencial entre las otras cefaleas primarias y tener un abordaje diagnóstico terapéutico acorde con la sospecha clínica. Entonces, tenemos que acordarnos que en la cefalea hay una situación biológica donde hay una predisposición hereditaria, hay situaciones del ambiente donde hay desencadenantes desde la dieta, los hábitos, la alimentación, y podemos tener cambios en nuestro estilo de vida para mejorar antes de llegar a un tratamiento farmacológico, mejorando en la dieta, el sueño, el estrés y el sistema sanitario. Es muy importante regular si son y requieren un tratamiento a largo plazo. Las medidas no farmacológicas, preventivas o para el episodio agudo, ¿cuáles son? Educación sobre los hábitos saludables, que incluye que tiene que dormir, que tiene que comer a sus horas y que tiene que tener una hidratación. En los lugares muy calurosos también, la deshidratación es una de las causas comunes. Muchas veces nuestros niños no toman absolutamente nada de agua durante el día y eso tenemos que estarlo investigando cada vez que llegan con dolores de cabeza. El ejercicio. El ejercicio durante muchas horas es una de las causas muy importantes. Necesitan estar bien hidratados. El reconocimiento de los síntomas de inicio, la relajación, descanso y sueño, y cuando se requiere una intervención psicológica. Hay que acordarnos que la cefalea tensional no nada más se va a quitar dando un tratamiento para eso, sino necesitamos evaluar qué está sucediendo. Los tratamientos preventivos con una intervención psicológica o tratamiento farmacológico, y el tratamiento agudo, que lo primero que tenemos que hacer es evitar el abuso de medicamentos, iniciar ibuprofeno, trozaines o triptanos. Todos estos análisis últimamente se han hecho para ver cuáles son los medicamentos preventivos más usuales en pediatría y más útiles. Y se han visto combinaciones y se ha llegado a la conclusión de que los medicamentos para el momento del dolor, lo más útil es el ibuprofeno a 10 miligramos por kilo por dosis oral, el paracetamol de 10 a 15 miligramos por kilo, que puede ser oral, intravenosa, rectal. El sumatriptán después de los 12 años de edad no es utilizado en niños menores de 12 años porque muchas veces en vez de ayudar genera más efectos secundarios como las náuseas y el vómito. Y la profilaxis de la cefalea primaria, cuando ya tenemos más de estos 4 episodios que ya hemos comentado, lo que más se utiliza es el topiramato de 1 a 5 miligramos por kilo al día, 2 dosis. Cuando tiene muchos efectos de somnolencia se puede intentar una dosis, pero habitualmente es menos efectivo. El valproato de magnesio, que va de 20 a 40 miligramos por kilo de peso al día, o el valproato semisódico, 2 o 3 dosis al día, que puede llegar a tener una utilidad, pero en menor grado que el topiramato. La amitriptilina de 10 a 25 miligramos al día, una dosis única nocturna y que puede ayudarnos mucho cuando hay síntomas de cefalea tensional. La flunaricina de 5 a 10 miligramos al día en dosis nocturna y el propanol. La diferencia de elección tiene mucho que ver con los efectos secundarios. El topiramato habitualmente, ahora sabemos que tiene cierta alteración a nivel de los adipocitos que no permite que se aloje o se guarde una cantidad de grasa como en los pacientes que no lo toman. Y muchas veces nos hace que nuestros pacientes bajen de peso, les empieza a dar a veces somnolencia y pueden empezar sobre todo con síntomas con una baja en la atención a nivel escolar y bradipsiquia, bradilalia durante los primeros días de uso. Entonces es muy común que esto aparezca y hay que avisarle al paciente porque el paciente se asusta mucho. El valproato de magnesio o valproato semisódico muchas veces puede darnos un incremento de peso y puede a veces ponerlos un poquito más irritables o irascibles, y en ocasiones puede haber una alteración a nivel del amonio sérico, sobre todo cuando hacemos elevaciones muy rápidas. La flunaricina tiende a veces a ocasionar depresión y un incremento de peso en nuestros pacientes. El propanolol habitualmente se llega a necesitar dosis altas
para llegar a tener un control, y muchas veces de todos estos fármacos es el que tiene menos éxito en el control de las cefaleas, y la amitriptilina la podemos utilizar sobre todo si aparte de la cefalea notamos una evidente situación tensional o si tenemos alteraciones de trastornos de sueño, o en ocasiones incluso puede auxiliarnos en algunos casos con enuresis. Lo más importante y la conclusión que yo quiero dejarlos es que en la edad pediátrica las cefaleas primarias también existen. Muchas veces pensamos que un niño no puede tener migraña y en realidad sí, podemos encontrarlas desde las etapas de que están muy pequeñitos y muchas veces no diagnosticamos y pensamos que el vómito puede ser por reflujo o que puede ser otro tipo de situaciones. Entonces siempre tenemos que tener en mente que estas cefaleas primarias pueden aparecer. Primer evento de cefaleas intensas, siempre hay que investigar a fondo en ese paciente. Cualquier cosa que les llame la atención de una cefalea de reciente inicio, vale la pena hacer una tomografía o una resonancia magnética. Más vale en estos pacientes hacerlo que quedarnos con la duda de si puede existir o no puede existir alguna situación orgánica, porque la vida de nuestros niños depende muchas veces de que se haga un diagnóstico temprano. Y cuando nosotros pensamos que todo esto es una situación tensional, no debemos de pensar que es nada más emocional, porque ya vimos que esta parte tensional desencadena todas estas situaciones químicas internas en el cerebro y generan un dolor verdaderamente orgánico. Entonces, necesitamos atender a ese paciente, diagnosticarlo de una forma correcta y, por supuesto, es muy importante siempre basar el diagnóstico y tratamiento después de una buena anamnesis y una buena exploración física y complementar con los estudios necesarios cuando así se requiera. Muchas gracias.